En comunicación y el lenguaje L1 nos corresponde ver palabras agudas, graves y esdrújulas. Hay también sobreesdrújulas, pero son raras. De todas formas las vamos a conocer porque están relacionadas con todas estas. Para ver estas palabras, primero teníamos que conocer el acento, ¿verdad? La sílaba tónica, las sílabas átonas y también las palabras con tilde, ¿verdad? Y sin tilde, las ortográficas, ¿verdad? Prosódicas, que fue lo que practicamos, donde había que sopa de letra, ¿verdad? Donde teníamos que encontrar y muchos encontraron pez y lo tildaron. Eso está mal y pues vamos a ver por qué. Dice, habiendo conocido sobre las sílabas tónicas, lo que acabo de explicarles, pues esta es su clasificación según su acento. Como ya sabemos que el acento es el mayor volumen de voz, algunas veces con tilde, que son las ortográficas, y algunas veces sin tilde, que son las prosódicas. Entonces, pero vamos a ver solamente, no es con tilde y sin tilde. Aquí estamos viendo primero cómo se les llama según dónde llevan el acento. Después vamos a darnos cuenta que todo depende de esta regla para ver si las tildamos o no las tildamos. Aquí están las reglas generales. Entonces dice, por ejemplo, tenemos nuestro ejemplo acá que es escuadra. Si se dan cuenta, escuadra no está tildada, ¿verdad? Pero tenemos 3 sílabas. La vamos a ver, si ustedes quieren relacionarlo así, lo vamos a ver como el de matemáticas, donde empieza unidad, decena y centena, ¿verdad? Unidad empieza siempre desde la orilla mano derecha, así también se ven las sílabas de una palabra. Miramos acá y decimos última, penúltima y antepenúltima. El orden es a partir de allá, ¿verdad? Estas no sé por qué se corrieron. Pero decimos última, penúltima y antepenúltima. Las que tienen acento en la última sílaba serán agudas, las que tienen en la penúltima sílaba serán las graves o llanas, y las que la tienen en la antepenúltima sílaba se llamarán esdrújulas, y las que la tienen antes de la antepenúltima sílaba se llamarán sobreesdrújulas. Esas ya no las coloqué, como les digo, son raras, pero sí existen. Entonces, de esta nuestra palabra, si ustedes quieren, vamos a marcar esto al revés. De esta nuestra palabra, ¿dónde lleva su acento? No puede ser el mayor volumen en es, porque diría escuadra. Escuadra. Si la coloco acá, dice escuadra. Ah, entonces es grave porque está el acento en la penúltima sílaba. Si se la colocara al final, diría escuadra. Y no es escuadra, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra palabra grave o llana porque la lleva en la penúltima sílaba. De hecho, dice acá que casi la mayoría de palabras en el español son graves. Casi todas las palabras que usamos son graves. De ahí las demás son en menor cantidad. Vamos a ver entonces cuáles son las reglas para tildarlas o no tildarlas. Cuando ya sabemos quién es aguda, quién es grave, quién es esdrújula, vamos a tomar en cuenta las reglas. Las palabras agudas, dice, son cuando tienen la sílaba tónica en la última sílaba, aquí al final. Y se van a tildar las agudas que terminen con N, S o vocal, SN o vocal, ¿verdad? Agudas que tienen sonido al final se tildan si tiene SN o vocal. Entre ellos, pues, están los verbos en tiempo pasado y futuro, ¿verdad? Caminaré, lloraré, ganaré, ¿verdad? Y si ya pasó, comió, lloró, vivió, se tildan. ¿Por qué? Porque están terminando en vocal. Tales dice como unidad, dice platicar. No la tildamos porque termina en R, pero sí es aguda. Caminó, ya vieron, si se tilda porque termina en vocal. Borrará, se tilda porque termina en vocal y es en futuro. Excepto las dos consonantes que terminan. Ah, acá está mal. Excepto las, en este caso serían las palabras, ¿sí? Excepto las palabras. Lo vamos a arreglar también. Ustedes lo arreglan porque si no, cuando vayan a hacer sus actividades se van a confundir. Las palabras que terminan con dos consonantes, como robots o complots, ponerse señas, sí, pero terminan con dos consonantes juntas. Entonces no las vamos a tildar. Pónganle atención bien a estas reglas porque de estas reglas tenemos un ejercicio aquí. Ustedes me van a explicar esa regla que estamos viendo acá según lo que estamos viendo en el tema. Entonces acá están los ejemplos también. Café, menú, se tildan porque están terminando con vocal y son agudas. Consonante, N o S, dice campeón, sillón,
¿verdad? Entonces, aquí de ese no puse ejemplo. Entonces, vamos a pensar en algún ejemplo que termine con S y tenga sonido al final para que sea aguda y se tilde. Luego, las graves o llanas, dice, son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba, o sea, en la segunda, de la derecha a la izquierda. Como escuadra, ¿verdad? Como el del ejemplo. Valle, estrella. Señor, pero ¿por qué no llevan tildes y terminan en vocal? Sí, pero dice la regla que cuando y terminan con esas mismas letras, NS o vocal, entonces no se tildan. Aquí es al revés. Si tienen sonido al final y terminan con esas letras, se tildan. Si tienen sonido en la penúltima sílaba y terminan con esas letras, no se tildan. Solo así, es lo contrario. Entonces solo se nos tiene que quedar esto, NS o vocal. La mayoría de palabras, es lo que les decía, son graves, excepto la del final con sonido IA o IO, como zapatería, María, río, ¿verdad? Esas terminan en vocal y se tildan porque estas ya son sílabas separadas. Si se dan cuenta y separamos por sílaba esto, zapatería, son dos vocales, son dos sílabas separadas. Otra, María, río. Estas son las únicas excepciones que se van a tildar aunque terminen con vocal. Luego, acá tenemos también otros ejemplos. Ágil, cráter, lápiz, ¿verdad? Y ya ven por qué no se tilda pez. Porque las monosílabas tienen sonido. La sílaba tónica es la única sílaba que tiene, pez. Pero no termina en ese vocal, terminó con Z, por eso no se tilda. Luego dice las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y esas todas, toditas se tildan. Sin excepción. Veamos. Mecánico, ¿verdad? Última, penúltima, antepenúltima. Fábula. Última, penúltima, antepenúltima. Turístico. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Verdad? Entonces ahí está claro, ahí no hay regla y todas se van a tildar para que podamos hacer nuestras actividades. Lee con atención y analiza los ejemplos, dice. En las reglas para clasificar las palabras según su acento hay excepciones, es lo que les estaba explicando. Que hay una regla, pero si aparece esto, no se cumple la regla. Esas son las excepciones, ¿verdad? Vamos a ponerle atención para que no nos confundamos. Encuentra dos palabras agudas, dos graves y dos esdrújulas en la sopa de letras, ¿verdad? Luego escríbelas donde corresponde y tíldalas si es necesario. Veamos la regla si se tiene que tildar o no. ¿Verdad? Aquí hay una tía con tilde, ¿verdad? Entonces vamos a ver a dónde las colocamos. Aquí hay dos para agudas, dos para graves y dos para esdrújulas. Escribe tres palabras agudas que no se tildan. ¿Por qué? Agudas entonces que tienen sonido al final, que no vayan a terminar con N, con S ni vocal para que no se puedan tildar, para cumplir esta regla, ¿verdad? Luego dice, explica por qué las palabras metal, complot y oveja no se tildan. ¿Qué regla están cumpliendo esas? Vamos otra vez al tema y las revisamos. Luego dice, clasificar las palabras donde corresponda y colócale las tildes. En esta, todas llevan tildes. Todas, pero no se las he puesto. Ustedes las van a colocar acá y cuando ya estén en su lugar, las vamos a tildar, por favor. Veamos qué reglas están cumpliendo para poder cumplir nuestra actividad. Y luego, por último, dice, recorta palabras en periódicos o revistas y pégalas en el espacio que corresponda. Son 5 en cada espacio, ¿verdad? 5 esdrújulas, 5 graves y 5 agudas. Cortado de cualquier texto que ya sea para recortes, ¿verdad? No son palabras, no son imágenes, son palabras, porque tenemos que ver si están cumpliendo la regla o no. Luego, en Cachiquel venimos y vamos a trabajar conjugación de verbo. Tal vez son temas difíciles, pero así de la forma que se las he explicado, tratemos de seguir uno por uno, paso por paso, y la regla que ahí dice para no perdernos. En la posesión de sustantivos donde decía mi olla, tu olla, su olla, nuestra olla o nuestro sartén, y todo eso que decíamos estaba clara la regla, decía una forma para las que empiezan con vocal y otra forma para las palabras que empiezan con consonante. Algunos todavía dice forma con vocal, dice, y me buscan pojoy. Pojoy no empieza con vocal, es una consonante, ¿verdad? Una palabra con vocal dice wok, pero wok es W con lo que empieza, entonces no empieza con vocal.
En Cachiquel regularmente las reglas son así, tienen que ver con las iniciales de las palabras, de los verbos o cómo se van a juntar las palabras. Siempre buscan si son vocal o consonantes. Y también siempre se rigen por los pronombres personales. Por eso acá se los vuelvo a colocar y acá me aparece cómo conjugar los verbos. Acuérdense que cuando conjugamos en pasado, presente y futuro. ¿Cómo le vamos a hacer? Depende. Si es de yin o yo, algo que está hablando de mí, entonces utilizo estas formas. Esto en pasado, esto en presente y esto en futuro. Esto sí empieza con consonante, esto sí empieza con vocal. Igual aquí, consonante o vocal, consonante o vocal. Si se dan cuenta, cuando empieza con vocal, le tratan de meter otra consonante para que no se escuche de corrido. O no se escuche, por ejemplo, yi, ¿verdad? Yo lloro. Yin, yi, ok. ¿Verdad? Yin, yi, ok. Empezó con o. Se escucha que hay que separar mucho, hay que hacer mucho esfuerzo para separarlo. En cambio, si yo digo yin, yin, ok, se fue suave. Entonces, por eso es que tienen estas reglas. Luego dice, si quiero decir algo en pasado para nosotros, busco nosotros y miro cómo se dice, shoh, ¿verdad? Se colocan estas palabritas antes del verbo. Ro, shoh, wa. Nosotros comimos. Esto ya no tiene vocal o consonante. Sí, se puede utilizar el mismo para los dos. Solo en singular sí tiene dos opciones. Ah, quiero decir algo de ellos en el futuro. ¿Sí? Entonces, quiero decir ellos caminarán, ¿verdad? Entonces busco el de ellos y busco el futuro y está acá. Dije que pin, por decir así, ellos caminarán. Y que es caminar. Entonces escribimos el pronombre, escribimos la partícula que queremos y escribimos el verbo. Entonces, acá vienen mis ejemplos. Si se dan cuenta, les puse 2 ejemplos en pasado, 2 ejemplos en presente y 2 ejemplos en futuro. Aquí todos los ejemplos están que inician con consonante, no hay ninguna con vocal. Entonces estoy utilizando las primeras opciones del singular. Yin, shin, no, aquí hay uno con vocal, ¿ve? Atini, que es nadar o bañarse, ¿verdad? Entonces dice acá, yin, shin, atin, ¿verdad? Acá en algunos libros los van a encontrar que se escribe junto y algunos libros los van a encontrar que se escriben separados. Ambos son correctos. Entonces decimos yin, shin, natin. Utilicé la segunda opción porque empieza con vocal mi verbo. Entonces, y es en pasado, entonces dice yo me bañé, ¿verdad? Deja shu chup. Él o ella, ¿verdad? Shu. Esta opción utilicé porque no empieza porque empieza con consonante. Deja shu chup. Ella lo apagó. Entonces, después de ver nuestros ejemplos, nos vamos al ejercicio. Aquí aparece otra regla importante. Los verbos, si ustedes se dieron cuenta, los que ustedes hicieron sus planas, terminan con ic, porque están terminando en español con el verbo ar, ir. ¿Verdad? Caminar, jugar, llorar, brincar, reír, comer, ¿verdad? Entonces en el cachiquel se escribe con ic al final en vez de ar, ir. Pero cuando ya los vamos a conjugar, ya no le vamos a poner ese ic, ya está conjugado. Entonces, con base a eso vamos a hacer nuestra actividad. ¿Es poquito, es chiquito? Sí, pero tenemos que seguir todas las reglas de arriba. No lo podemos hacer, volvemos a escribir el aceño para que nos ayude, pero tratemos de hacerlo solo, con lápiz, por supuesto, para empezar. Y cuando ya lo tengan, lo pasamos a los 3 colores de lapicero, por favor.